Hola, Sergio, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Oigan, guarden silencio. Buenas noches, hermanos. Saludos. Saludos, hermano. ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, Bien, hermanos. hermanos. Bienvenida. Buenas noches, hermanos. Yo Qué llegando gusto del servicio, saludarlos. pero estamos acá. Hola, mía. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, Apenas pastor, gracias. del servicio, pero Qué estamos acá. bueno, me da gusto saludarlos, hermanos. ¿Están listos para orar? Listo. Vamos a orar, hermanos, por la clase del día de hoy. Amén, Padre hermano. Santo, te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Encomendamos delante de tu presencia el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos estudiando sea de bendición para nuestras vidas. Danos sabiduría, Padre, para crecer en la fe, en el conocimiento de tu palabra, en la obediencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues me da gusto saludarles. No sé si respecto al tema que vimos la semana pasada hay alguna duda, alguna pregunta, o bien de algún tema en particular de los que hemos venido pues estudiando en las últimas semanas. Si hasta este momento todo ha sido claro, el día de hoy vamos a estudiar el último tema de este módulo que estamos estudiando. Nos faltan todavía algunos más, pero me gustaría preguntarles si es necesario que recapitulemos, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. Si algo no ha quedado claro, hermanos, este es el momento para poder expresar cualquier inquietud, cualquier duda, hermanos. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, estamos estudiando el módulo 5. El tema número 4 se llama el uso de nuestros dones. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona. Él tiene una función dinámica, cotidiana, constante, activa, profunda en la mente, en el corazón, en la vida de cada cristiano, cada hombre y cada mujer que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. En la medida en la que nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios, Él nos mantiene llenos de su presencia, que es una frase que simple y sencillamente significa que le hemos permitido tomar el control de nuestra vida. En virtud de eso, en la medida en la que nosotros crecemos en la fe, Él hace que el fruto que ha sembrado en nuestra vida desde el momento de nuestra salvación crezca. Ese fruto está compuesto por 9 cualidades o 9 características, cada una de las cuales irá creciendo en nosotros con el propósito de sanarnos, con el propósito de capacitarnos para vivir la vida cristiana, con el propósito de darnos las herramientas que necesitamos para poder disfrutar de esa vida cristiana o de esa vida abundante que el Señor ofrece. La vida cristiana o la vida abundante no es una vida exenta de pruebas, de adversidades, de enfermedades, de angustia o de desilusión. Al contrario, muchas veces en realidad está llena de situaciones de esa naturaleza y no es porque Dios quiere que el cristiano sufra, no, simple y sencillamente porque como seres humanos, como cualquier persona en este mundo, pues estamos expuestos a vivir adversidades. Sin embargo, Dios, ahora que mora en nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo, ha prometido darnos la fortaleza, el ánimo, el aliento, el vigor, el valor de poder salir adelante. Y no solamente nos da ese ánimo, esa fortaleza, sino que como lo vamos a ver el día de hoy o lo vamos a recordar el día de hoy, Él nos ha dado dones. Quiero recapitular un poquito. Quiero decirles lo siguiente. Cada persona, bueno, el tema se llama el uso de nuestros dones. El punto número 1 es nuestra participación. Quiero que se den cuenta que en el ángulo superior izquierdo hay pues un dibujo, una imagen, ¿verdad? Que me gustó. Es una figura que tomé de la web porque son personas que están moviendo engranes. Cada una de ellas está haciendo una función. Dios
nos ha puesto a cada uno de nosotros en la iglesia local a la que nosotros pertenecemos, en este caso la Iglesia Bautista Misionera en Arenal, con el propósito de que el engranaje, la maquinaria, el funcionamiento de la iglesia se lleve a cabo de la mejor manera gracias a la participación de ustedes y de mí. Déjame decirles, hermanos, que Dios nos trajo a la iglesia con el propósito de ser cristianos activos, no pasivos. Tú y yo nunca debemos de permitirnos convertirnos en cristianos que únicamente ven de lejos. Es muy bonito, es hermoso poder llegar a un culto, ya sea entre semana, un culto dominical, y ver el templo lleno y ver cada banca, cada silla ocupada. Eso es hermoso. Pero no lo es tanto cuando quienes ocupamos la silla, pues únicamente hacemos eso, únicamente somos una estadística, únicamente somos personas que vamos, nos sentamos, escuchamos, nos salimos y nada más. No, una iglesia es hermosa, evidentemente cuando tiene un número grande, pero el número no hace bella a una iglesia. Una iglesia es bella cuando sus miembros entienden que han recibido dones para servir, para trabajar, para participar. Vale la pena entonces recordar cuál es la diferencia entre un don y un talento. Un talento es una habilidad natural con la cual tú y yo nacimos. Tal vez algunos no tenemos ningún talento natural, tal vez alguno lo tiene para la música, para el arte, para los deportes, para el estudio. Sin embargo, respecto a los dones, la palabra de Dios dice que absolutamente todo cristiano, todo hijo de Dios ha recibido por lo menos un don con el propósito de que nosotros sirvamos en la iglesia. ¿Recuerdan que en otra clase vimos que la Biblia compara la iglesia con un cuerpo? Porque en un cuerpo tenemos muchos miembros, y cada parte de nuestro cuerpo juega una función muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos el dedo pulgar? Podríamos pensar, pues no pasa nada, tengo 4 de 5. Realmente la mayoría gana. No, si nosotros no tuviéramos el dedo pulgar, hermanos, prácticamente no podríamos hacer nada, porque es el que nos permite tener el equilibrio, el que nos permite agarrar las cosas, el que nos permite hacer fuerza, el que nos permite jalar. Este dedo es muy importante. Alguien podría decir, ah, bueno, entonces si no tuviera el meñique, entonces no me iría tan mal. No, cada dedo tiene una función tanto en las manos como en los pies. Cada ojo, cada oído, cada vello, con respeto lo digo, que tenemos en cualquier parte de nuestro cuerpo, tiene una función. De la misma manera, cada persona en la iglesia tiene una función, algunas más vistosas que otras, pero todas importantes. Dios, cuando estemos delante de su presencia, no nada más va a llamar a cuentas al pastor, porque a veces pensamos, ah, y es que el pastor va a dar cuentas de la iglesia, el pastor le va a dar cuentas a Dios de la congregación, el pastor, no, 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 espérate, le vamos a dar cuenta a todos, porque cada uno de nosotros debimos de haber cumplido con nuestra función. Recuerden que el pastor es un supervisor, es quien enseña, es quien capacita, es quien prepara, pero el trabajo lo hacemos todos. A ver, vamos a ir a la palabra de Dios, a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Hermana América, prende por favor tu micrófono. Buenas noches, versículo 7. Y hermana Yolanda Báez, prende tu micrófono y nos vas a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Vale la pena entonces que recordemos que Dios puede usar nuestros talentos, pero si aún no tenemos ningún talento, nos ha dado dones. Un don es un carisma, es un regalo del Espíritu Santo, es una habilidad que nos da con el propósito de poder servir en la iglesia. A algunos nos ha dado un don, a otros les ha dado muchos. No importa eso, tener 1 o 10 o 4 o 5 no nos hace ni más importantes ni menos importantes. El don que Dios nos dé, debemos de usarlo al máximo. Vamos por partes a la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 7. Adelante.
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quise que usáramos, gracias hermana América, el ejemplo de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, tenía grandes cosas. Dios les había bendecido con predicadores extraordinarios. Allí ellos habían conocido a Pedro, habían conocido a Pablo, habían conocido a Apolos. Déjenme decirles que la Biblia nos hace ver que Apolos era un hombre con una capacidad de expresión impresionante. Él se había preparado en Alejandría, él era un gran orador. Permítame usar una frase que me parece que no es vulgar. Yo creo que cuando Apolos hablaba, a la gente se le caía la baba, ¿no? Él era muy bueno para hablar. Imagínense escuchar a Pedro o al propio Pablo, aunque la Biblia nos hace ver que Pablo no era tan elocuente, finalmente era un hombre con autoridad. Dios había dotado a la iglesia de grandes predicadores, pero también había dotado a la iglesia con muchos dones. La iglesia en Corinto tiene la característica de que, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, a esa iglesia prácticamente no le faltaba ningún don. Guárdense eso en su cabecita porque al rato voy a desarrollar más la idea. Dice uno en nuestras notas. ¿Cuántos dones se tenían en la iglesia de Corinto? Según el verso 1:7. Todos. Todos, exactamente, David dice, porque no les falta nada. Imagínense, qué maravilloso, ¿no? Dios dijo, voy a dotar a esta iglesia con buenos predicadores y voy a dar toda clase de dones que en aquel entonces estaban vigentes a la congregación. ¿Cómo nos imaginaríamos que debería de ser una iglesia con grandes predicadores y con grandes dones? Prácticamente todos. ¿Cómo debería de haber sido esta iglesia? Pues tal vez sin que haya o hubiera un solo miembro sin estar trabajando, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué más? Dice, esta iglesia tiene todos los dones, tiene grandes predicadores. ¿Cómo debería de haber sido la iglesia de Corinto, en tu opinión? Una iglesia hermosa, Una iglesia hermosa, ajá. Una iglesia de gente sana, madura, una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia unida, Grande, una iglesia poderosa, grande, exactamente, América. Ujú. poderosa, Poderosa. eh, fuerte en términos de esa, no sé, como que esa fortaleza que tiene con todos los dones, la hace muy fuerte, como un ejemplo para todos los demás. Exactamente. Yo me la imagino igual que ustedes, pero ojo, va a parecer contradictorio lo que vamos a ver ahorita. Yola, lee el 3:1. Dice, buenas noches, hermanos, dice la Buenos palabra días. de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude haberos no pude haberos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche Hasta allí, hasta allí. y no vianda. Hasta allí, Hasta aquí. Yola. Sí. Fíjense qué Ok. interesante. Pablo dice, pregunta 2. ¿Cómo eran espiritualmente los miembros de la iglesia en Corinto? Como niños, América. Como Entonces, ¿dónde como, está lo que nos habíamos imaginado? ajá, A ver, espérame. Los mejores predicadores, todos los dones, pero era una congregación inmadura. A ver, vamos a entender esto. Dios nos da dones. A algunos les da 1, 2, 3 o más dones según su gracia. Yo no puedo elegir qué don, Dios es el que elige qué don. Yo no puedo orar para que Jennifer tenga un don, América tenga otro. A mí no me gusta este, dice alguien de la familia Rivera, dice David, yo mejor hubiera querido este, mejor le voy a pedir a Dios. No, Dios decide qué dones darnos y debemos usarlos. Pero él o los dones que Dios nos da no significa que eso nos hace espirituales. Son para que seamos más espirituales. Cuando una iglesia tiene miembros
en los que hay buenos predicadores, buena enseñanza, hermanos que tengan dones espirituales, se esperaría, como nosotros lo acabamos de decir, que sea una iglesia madura. Pero muchas veces no lo somos. Y no lo somos porque esos dones que nosotros tenemos no los usamos para el crecimiento de la iglesia, sino los usamos o para resaltar o estamos inconformes de ellos y lo que tenemos es celos de los demás. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Ah, ¿por qué tal hermano tiene ese don? Yo quería ese, yo mejor quiero el otro, yo mejor que yo quiero aquello. Y en lugar de explotar su don, de hacerlo crecer, de madurar, se celaban unos a otros, se envidiaban unos a otros, tenían pleitos, había murmuraciones, había contiendas. Escuchaban las grandes predicaciones de Pablo, las grandes predicaciones de Apolos, las grandes predicaciones de Pedro, pero entraban por un oído, salían por el otro, porque nadie se preocupaba realmente por lo espiritual. ¿De qué sirve tener en la iglesia un Pedro, un Pablo, un Apolos, cuando nuestro corazón no está sensible a la palabra? Cuando no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. A veces, hermanos, y por eso yo insisto en que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos en la web, en YouTube, en Facebook, donde hay grandes predicadores y a veces decimos, si yo, no, mejor me voy a ir a la iglesia de este hermano, no, porque ese sí predica bien bonito. No, mira, en esta iglesia hay 500 personas, en esta iglesia está tal persona. Y yo dice, sí, está bien. Pero si te vas a esa iglesia, si me voy a esa iglesia, ahí sí voy a ser maduro, allí sí voy a ser obediente, allí sí voy a usar mis dones por amor a Cristo para servir, porque si no, va a pasar como la iglesia en Corinto. Entonces, un don es una capacidad dada por Dios con el propósito de servir en la iglesia, con el propósito de que en la medida que le sirvamos, maduremos en la fe con el propósito de que al servirle y madurar seamos de bendición para otros, con el propósito de que al servirle, madurar y ser de bendición para otros, contagiemos a otros en nuestro amor a Cristo. Que al contagiar a otros en el amor a Cristo, atraigamos a otros a Cristo. Que cuando traigamos a otros a Cristo, nos vean a nosotros amar a Cristo. No me hagan que lo repita porque ya se me olvidó. No sé si me estoy explicando. Sí. Ese es el propósito de los dones. Oye, mira, es que tal hermano hace esto, tal hermano hace el otro, y se entrega y se dedica, y es fiel, y es humilde, y es sencillo, y perdona, y llama, y anima, y va, y sube, y baja. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero imitarlo. Y entonces, porque al final de cuentas, hermano, hermana, si tú tienes poco tiempo en la iglesia, lo vas a notar, y si tienes mucho tiempo en la iglesia, te habrás dado cuenta que a veces decimos, es que no mires a las personas, mira a Cristo. Pues tendría que estar ciego para no mirar a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Nos miramos. Y al mirarnos, lo deseable es que lo que los demás miren de nosotros es que Él o los dones que tenemos los estamos usando, los estamos ejercitando para el bien de la iglesia. Yo te animo, amado hermano, que entonces no seamos cristianos pasivos, sino activos, que estamos moviendo esa parte del engranaje de nuestra iglesia para que sea más hermosa, más grande, más unida, más fuerte, más fiel, más servicial. Y que el Señor no nos mire como Pablo miraba a la iglesia en Corinto, como niños espirituales, sino como personas maduras en la fe. Afortunadamente, en la Biblia hay un ejemplo maravilloso de una iglesia que sí usó adecuadamente los dones que el Señor le dio. Juan Antonio o alguien de tu familia, busquen, vamos todos hermanos, a 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 7. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Me explico con claridad, hermanos? ¿Nos queda claro qué es un don, qué es un talento? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bien. Sí, hermano.
Talento, algo natural. Don, algo provisto por Dios. Tal vez no todos tenemos talentos, pero todos tenemos dones, porque el Señor, sin excepción, nos capacita a todos. No vamos a poder llegar un día delante de Dios y decirle, Señor, y nos va a preguntar, oye, Germán, ¿tú qué hiciste en la iglesia? Nada, Señor, porque yo no podía hacer nada. Yo no sabía hacer nada. No, Él va a decir, yo te di dones para poder servir. ¿Cómo los usaste? Hermano Juan Antonio, tú o alguien de tu familia, primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos, la idea total está de los versículos 1 al 7, pero si me haces favor, solo lee el 3 y luego 6 y 7. Sí, la palabra de Dios dice así: acordemos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, el cual, Luego 6 y 6 y 7, 7. y vosotros visitéis y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios de Macedonia y de Acaya que han creído. Gracias, hermano Juan Antonio. Vamos a ir por partes, hermanos. Vamos a nuestras notas para no perdernos. Dice, observa la diferencia entre los miembros de la iglesia en Tesalónica. Lee, ya lo hicimos. Según los versos 3 y 6 y 7 se distinguían por inciso A. De acuerdo al versículo 3, dice la obra de qué? De su qué? De nuestra De fe. vuestra De su fe. constancia. De su fe. Hermanos, déjenme decirles algo. La Biblia dice que el problema de la iglesia de Corinto, entre muchos problemas, es que tenían celos por los dones. Y dice Pablo, les voy a decir una cosa, la mayoría de esos dones se van a terminar. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Ujú. Querían el don de lenguas, querían el don de visiones, querían el don de sanidad, querían el don de revelaciones, querían el don de ciencia. Dice Pablo, ¿para qué se preocupan por celar algo que se va a terminar? Mejor les voy a recomendar una cosa. Mejor anhelen tener fe, esperanza y amor. Y dice, y lo más grande de ello es el amor. Pablo Ya. dice, si quieren algo, anhelen tener fe, no perder la esperanza y tener el amor. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia que estaba involucrada en la obra por fe. La fe de los hermanos de Tesalónica era una fe grande, constante, consistente. Uno se preguntaría, ¿por qué? Porque déjame platicarles. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, hermanos, él literalmente tuvo que salir huyendo porque los enemigos alteraron al pueblo y terminaron apedreando a Pablo. Creyeron que estaba muerto, por eso lo dejaron. La iglesia de Tesalónica, o los creyentes de Tesalónica, que formaron una pequeña iglesia, rescataron a Pablo, él tiene que salir huyendo y se va. Pero aunque él se va, la gente sigue en contra de los creyentes de esa iglesia local. Pues a pesar de la adversidad, ellos no perdían la fe. A pesar de la adversidad, ellos seguían trabajando. A pesar de la adversidad, los dones que Dios les había dado, los seguían usando. Nada hizo que ellos retrocedieran en su fe. Inciso B. Dice, su trabajo por amor. Ellos servían porque amaban a Cristo, porque amaban a la iglesia, porque amaban a los hermanos. Y yo te animo a que tú hagas lo mismo por la iglesia, por nuestra iglesia, por tu iglesia. Les voy a decir una cosa que espero que no les desilusione. Tal vez aquellos que ya tienen más tiempo en la iglesia se habrán desilusionado, espero que no. Y si sí, espero que recuperes el ánimo. Si tú eres un creyente involucrado, te habrás dado cuenta que en la iglesia no es la gran mayoría de hermanos los que participamos. Es habitualmente un número muy reducido.
Y a veces eso nos desalienta, a veces eso nos desanima. No, si algún día el pastor dice, hermanos, nos vemos este fin de semana porque vamos a evangelizar y nada más llegas tú. Lo último que debes de hacer, no, ¿y cómo es posible? ¿Y tantos que somos? ¿Y dónde están los demás? ¿Y por qué no vienen? ¿Y por qué no ayudan? ¿Y por qué no hacen? ¿Y por qué no dan? ¿Y por qué no cooperan? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, hazlo tú. Haz lo que tú puedas hacer por amor a la iglesia, por amor a Cristo, por amor a la obra. Si tú lo haces por amor, y como dijimos hace rato, usamos nuestros dones por amor a Cristo, podemos ir contagiando a uno, y a lo mejor la siguiente vez ya no nada más vas a hacer tú, van a ser dos. Y quizás después van a ser tres. Y tal vez después van a ser cuatro. O tal vez después vuelvas a hacer nada más tú. Pero los hermanos de Tesalónica no volteaban a ver quién más lo estaba haciendo. Dijeron, es mi responsabilidad trabajar porque amo a Cristo. Yo tengo fe en Cristo y lo voy a hacer. El éxito de una iglesia no surge de los grandes planes, de los grandes proyectos, de los programas diseñados para alcanzar el éxito. Surge de la fe y del amor por la obra que hay individualmente en el corazón de cada uno de nosotros. Dios no nos ama por la cantidad de cosas que hacemos, sino por la fe que hay en nosotros y por el amor que tenemos para con Él. La fidelidad y la constancia en nosotros. Pero además quiero que observes el inciso C. Estamos en 1 Tesalonicenses 1:3 que leyó el hermano Juan Antonio, la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia, inciso C, en la esperanza. Se dice que cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Pero los hermanos de Tesalónica tenían la esperanza de que esa tribulación que ellos vivían algún día pasara. No sabían cuándo, ni siquiera sabemos cuándo pasó. Ellos no perdieron la esperanza de que podía pasar y mientras eso no terminara, ellos iban a continuar. Y evidentemente, aunque probablemente terminó en algún momento, ellos continuaron. Era una iglesia unida porque tenían las tres cosas que Pablo deseaba que una iglesia tuviera: amor, fe y esperanza. Y eso les hizo hacer algo. La serie de cosas que a manera de broma dije hace rato, no me pregunten porque ya se me olvidó, no se me ocurrió a mí. Quiero que veamos lo que dice, o recordemos lo que dicen los versículos 6 y 7. Dice, inciso C, ellos se distinguieron por ser imitadores de Pablo y ¿de quién? Según los versículos 6 y 7. Del Señor. Exacto. Ojo, dice Pablo, me imitaron a mí e imitaron al Señor. Yo decía hace rato, qué maravilloso sería que un día un hermano, una hermana de la iglesia diga, tú le preguntes, oye hermano, te felicito, me da mucho gusto porque mira, desde que tú llegaste a la iglesia, le echas ganas, trabajas, sirves, te entregas y siempre estás allí. Te voy a hacer una pregunta así, ¿por qué lo haces? Y que te diga, ¿por qué te vi a ti? Porque me inspiré en ti. ¿Sí me explico? Porque tú me contagiaste de ese deseo. Pablo no se está jactando cuando dice, fueron imitadores de mí, o sea, yo soy bueno. No, él le daba gracias a Dios de que la fidelidad suya había servido de ejemplo para los hermanos de Tesalónica. ¿Es malo mirar al hombre? No. Ojalá que siempre que miremos sean cosas buenas. ¿Hay alguien en la iglesia que te inspira? Imítalo. Júntate con él o con ella. Espero que no se interprete mal lo que te voy a decir, hermano, hermana. Y si sí, pregúntame. En la iglesia habemos cristianos
perezosos. No te juntes conmigo. Ahora, no digo que no me ames. Júntate con aquellos hermanos que te van a hacer crecer, que te van a enseñar, que te van a motivar, que te van a jalar. Y entonces, jálate a alguien más. Es bueno imitar a los demás. Por supuesto, sin olvidarse que nuestra meta no es esa hermana o ese hermano a quien estamos imitando, sino a Cristo. ¿Qué hace? ¿A dónde llega una iglesia que su obra la hace por fe, que su trabajo lo hace por amor, que no pierde la esperanza, que imita a los varones y mujeres en la iglesia que son dignos de imitar, que imita a Cristo? ¿A dónde llega una iglesia así? Vamos a ver o a recordar lo que acaba de decir el apóstol Pablo en el versículo 7. Vinieron a ser de ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. En Macedonia había por lo menos tres iglesias. ¿Y quién creen que estaba en Acaya, hermanos? ¿Qué iglesia estaba en Acaya? ¿Alguien sabe? No. La iglesia No. de Corinto. Ah, Por eso empecé hablando por Corinto. Hasta Corinto llegó el rumor de que en Tesalónica había una iglesia ejemplar. Era tal la fe, tal el amor, tal la esperanza, tal el trabajo, tal la entrega, tal la dedicación de la iglesia, hermanos, en Tesalónica, que se corrió el rumor por toda la región. Oye, ¿ya escuchaste que los hermanos de Tesalónica son así? ¿Ya escuché? Hermanos, ¿no sería maravilloso? Casi siempre me gusta repetir los mismos ejemplos. Qué maravilloso sería que tú un día fueras a una iglesia, a un congreso, a un evento, a un encuentro, y te pregunten, oye, ¿de qué iglesia vienes? De tal iglesia. Ay, no me digas, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí. Oye, qué padre. Hemos escuchado mucho de tu iglesia. Que tu iglesia trabaja, que tiene obras, que hace, que va, que esto, que el otro, que aquello. Oye, ¿qué se siente ser parte de esta iglesia? Es pregunta. ¿Qué se sentirá ser parte de una iglesia que es ejemplo para otras? Pues orgullo, ¿no, pastor? orgullo. De saber que las cosas se hacen bien. Exacto, orgullo. Entonces la otra pregunta es, ¿no te gustaría que nuestra iglesia, tu iglesia, fuera de ejemplo para otros? ¿Qué crees que se necesite? Participar. Esto que estamos viendo. ¿Nos damos cuenta? Nuestra participación. No es un sueño, hermano, ser una iglesia ejemplar. Es algo tan simple como usar nuestros dones, como amar a Cristo, como tener fe, como tener esperanza, como ser personas que destaquemos no para resaltar, sino para que los demás nos vean. Claro que sí. No para que nos admiren, sino para que nos imiten, porque nosotros imitamos a otros y entonces eso hace que nuestra iglesia crezca. Vamos a la siguiente página. Los hermanos de Tesalónica se preocuparon por trabajar y participar en las actividades de la iglesia y lograron ser de ejemplo para muchos. Esta pregunta que viene es para ti y es para mí. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿En qué estás participando? Entre más pronto te integres, te será más fácil sentirte parte de ella. 2. ¿Dónde usar tus dones? Hermanos, a veces pensamos que los dones únicamente se pueden usar dentro de la iglesia. Hoy vamos a aprender que no es así. Porque hay iglesias que por la gracia de Dios ya están bien estructuradas, ya por el tiempo que tienen, a lo mejor los ministerios o los cargos o como se denomine en la iglesia, ¿verdad? Están ocupados por alguien. Bueno, allí hay varias opciones. A lo mejor tú tienes ciertos dones, ciertas habilidades con los que puedes abrir un nuevo ministerio o con el que puedes enriquecer algún ministerio que ya está.
Pero si así no fuera, no te desanimes. Vamos a ver que hay por lo menos 3 áreas en las cuales tú y yo podemos usar esos dones. En primer lugar, evidentemente, en la iglesia. De tal manera que si tú hoy no sabes o no has descubierto cuál es tu don o tus dones, ¿cómo descubrir cuáles son nuestros dones? Bueno, planteándonos las siguientes preguntas. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué talentos naturales tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría aprender? Y entonces busca en la iglesia si lo que te gusta hacer o sabes hacer ya se está haciendo y acércate con ellos. Dile, oye, mira, veo que hay este ministerio, yo sé hacer esto, sé hacer el otro, sé hacer aquello, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Tal vez tú dices, pues sinceramente, yo de momento no, como que no hay muchas cosas que yo sepa hacer, no estoy muy seguro de qué es lo que me gusta hacer tampoco. En conclusión, no tengo ni idea de cuál es mi don. Ah, bueno, eso nos pasa a muchos. Entonces pregunta qué ministerios hay en nuestra iglesia o en tu iglesia y pregunta si tú te puedes integrar. Pregunta quién es el responsable de ese ministerio. Y dile, oye, mira, yo realmente no he descubierto cuál es mi don. Tengo entendido que aquí en la iglesia se hace esto, se hace el otro, que tú eres responsable de esto. ¿Crees que podría yo apoyarte? ¿Crees que yo podía servirte? Mira, si yo descubro que esto es lo mío, me gustaría trabajar con ustedes. Pero si no, pues yo voy a ser honesto, honesta y decirte, oye, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Mira, creo que no es esto lo que me gustaría. ¿Tienes algún problema en que pruebe yo en otro ministerio? Claro que no, no debería de haber ningún problema. Pero hazlo mejor en ese ministerio, porque a veces hacemos cosas que decimos, es que esto no me gusta y te termina gustando. O crees que no tienes las capacidades para hacerlo y resulta que eres muy buena o muy bueno para eso. Y lo descubres. Entonces, hazlo. 2, pero ¿qué pasa si a lo mejor de momento yo no puedo servir en algo en la iglesia? ¿Dónde más puedo usar mis dones? En tu hogar. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué cuando Pablo le compartió de Cristo en el libro de los Hechos al carcelero de Filipos y él le preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa no era una promesa de salvación. El carcelero preguntó, ¿qué debo de hacer salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Pero como Pablo era un visionario, era alguien que no se conformaba con predicarle a uno, él no solamente le respondió al carcelero, tú puedes ser salvo si tú crees. Dijo, si lo hace toda tu casa puede ser salva. Es decir, yo les preguntaría, ¿algunos de los que estamos aquí hoy tenemos familia no creyente? Un cónyuge, unos hijos, unos padres, unos primos, unos sobrinos, unos cuñados o unos amigos. Pero en este caso estamos hablando del hogar. ¿Qué pasaría si en este momento alguien tocara la puerta de tu casa y abriera tu hermano, hermana, tu esposo, tus hijos y le dieran un folleto? Pues a lo mejor aventaría la puerta y diría, ¿sabes qué? No molestes, vete, no me interesa. Pero tú ya estás adentro. Tú ya estás en esa casa. Sé tú ese ejemplo para esa persona. Sea un ejemplo para tu cónyuge de cómo es una esposa cristiana, cómo es un esposo cristiano, cómo es un padre cristiano, cómo es una madre cristiana, cómo es un hijo cristiano. ¿Sí me explico? Ese puede ser tu ministerio. Dios te puede dar el don de ganar personas para Cristo, empezando por tu familia. ¿Sí nos damos cuenta? Dios te puede usar como ese carcelero. Él dijo, pues te traigo a mi casa y de plano, mira, compárteles. A lo mejor nunca vas a poder invitar al pastor, a un amigo, a un hermano, pero sí lo haces tú. Al final de cuentas, el pastor, un hermano, una hermana va a ser oído una vez o dos, pero a ti te ven siempre.
Yo te voy a decir una cosa y espero explicarme bien en lo que voy a decir. Es maravilloso servir en la iglesia, pero en la iglesia estamos un día o dos si tenemos cultos entre semana, pero en el hogar estamos todos los días. Así que podemos servir a Dios todos los días en el hogar. ¡Qué maravilloso! Eso es más maravilloso. 3, en la sociedad. ¿Tienes idea de cuántas personas tienen necesidad de Cristo? Unos minutos antes de que me conectara yo a esta clase, le estaba compartiendo de Cristo a una persona en Brasil. Un minuto antes de que ustedes y yo entráramos a la clase, le hice la invitación para recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal y le pregunté, ¿no te gustaría tomar esa decisión en algún momento de tu vida hoy o en otro momento? Y me dijo, sí, me gustaría hacerlo hoy. Qué maravilloso. Qué maravilloso. No tenemos idea de cuánta gente está deseosa de buscar a Dios. Un día una hermana llegó a la iglesia al culto con un invitado. Al final, no siempre, lamentablemente, me da tiempo de acercarme con todos. En esa ocasión lo pude hacer, lo saludé. Y me dijo la hermana, oiga, pastor, le digo, ¿qué pasó? Dice, es que yo no lo conozco. O sea, yo lo traje, pero no lo conozco. Yo, ¿cómo que no lo conoces? Dices que invité a una amiga al templo y fui al metro por ella, pero no llegó. Y vi muy extraña a esta persona y me acerqué con ella y le compartí de Cristo. ¿Y quieres saber por qué me la traje al templo? Le dije, no, porque se iba a aventar a las vías del metro. Se pensaba suicidar ese día. Y esta hermana vio algo raro y se le acercó. Le compartió de Cristo. Le dijo que si quería ir a su iglesia porque estaba esperando a alguien que no había llegado. Y le dijo, sí, sí voy. ¿Sería casualidad que no llegara su amiga? Digo, no me gozo que no haya llegado, por supuesto, ¿verdad? No sé si me explico lo que les digo. Poder de Dios. Los dones no son nada más para usarlos en el templo, hermanos. Pastor Germán. Yo no te voy a decir que si no haces nada en la iglesia, no estás haciendo nada, no. A lo mejor lo estás haciendo en tu casa, qué bien. A lo mejor lo estás haciendo en la sociedad, mucho mejor. Pero no dejes de usar tus dones. A lo mejor le vas a predicar de Cristo a 1000 gentes y ninguna va a ir a tu iglesia porque son del trabajo, porque les quedan lejos, porque como esta persona que está en Brasil, nunca la voy a ver. Pero es la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo, con nosotros. Quiero terminar la clase de hoy diciendo lo siguiente. Es tu responsabilidad usar tus dones, pero no lo tomes como una carga, sino como una bendición. Entre más te consagres a Dios, de mayor bendición y utilidad será tu vida en las manos de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, pastor, todo muy claro. Muchas gracias. Excelente. No, pastor, todo bien. Bien, si les parece entonces, vamos a hacer una oración para despedirnos y si Dios nos da vida, nos vemos en la siguiente clase. Oremos. Padre, Amén. gracias porque en tu misericordia nos haces personas útiles para ti. Yo te ruego por cada hermano que está conectado, conectada, Señor, a la clase de hoy y a quienes en un futuro verán estas clases. Que cada una de ellas
yo mismo, Señor, en primer lugar, sea una persona que usa los dones que me has dado, que nos has dado, para el beneficio de la obra. Que aprendamos a desarrollar a través de la dependencia de tu Santo Espíritu esas habilidades espirituales que nos has dado. Y sí, Señor, para que la gente nos vea. El cristiano debe de buscar que la gente lo vea, no para ser admirado, Señor, sino para ser imitado en el amor, en el temor a ti, en el servicio. Porque de esa manera otros querrán, como Pablo logró con la iglesia de Tesalónica, que la fe fuera imitada. Y eso hizo de aquella iglesia una iglesia hermosa. Señor, yo clamo por la iglesia en Arenal, que algún día seamos una iglesia que esté en boca de todos, pero no como la iglesia en Corinto, Padre, que estaba llena de problemas, sino como la iglesia de Tesalónica, que fue de ejemplo para otros, pero tampoco para que nos jactemos por ello, sino para saber que estamos haciendo un trabajo que te honre y que eso motive a otros a querer honrarte también. Haz de cada mujer y de cada hombre en la iglesia, en las iglesias locales que mis hermanos se congregan, creyentes hermosos ante tus ojos, cuyas iglesias sean grandemente bendecidas, porque tú nos llevaste allí, Señor. Que la fe, la esperanza y el amor sean cualidades y características individuales y congregacionales, Padre, para que nuestra iglesia sea bella para el mundo y para que el mundo también, Señor, vea que sí es posible vivir una vida cristiana de obediencia. Bendice a mis amados hermanos, bendice mi propia vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pasen buenas noches, hermanos, que descansen. Igual, buenas Buenas noches. noches, hermanos. Que Dios les Buenas bendiga. noches. Dios les Por bendiga. favor, Bye. repasen las clases. Sí. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga.